Muy buenas compañeros, compañeras, profesor. Mi nombre es Rúgero Miguel Barrios Aguirre, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia, de el programa Ingeniería Ambiental de la asignatura Cálculo Integral. En estos momentos vamos a hacer la presentación correspondiente al tema de integración numérica e integraciones de impropias. Correcto. Dentro del volumen o el capítulo de referencia Cálculo volumen 2 de OpenExtract. En este caso vamos a nosotros a estar tocando el proceso de la regla del punto medio, donde en el texto se define como la integral definida de una función sobre un intervalo como en función de las sumas del Riemann. En general, cualquier suma del Riemann en función de f de x en un intervalo entre corchetes a, b por a, b puede verse como una estimación de integración a la sub b a la sub a de función de x de x. En este proceso nosotros vamos a ver la regla del punto medio para estimar una integración definida utilizando las sumas de los Riemann con sus intervalos de ancho y sus puntos medios m1, m sub 1000 de cada intervalo en vez de x1, x sub 1000, formando un enunciado de un teorema relativo que converge en la regla del punto medio de la siguiente forma. En este caso, en el teorema 3.3, en la regla del punto medio, función de f de x continua de a, b, supongamos que n es un número entero positivo de área de x es igual a b sobre a b menos a sobre n. Esto se divide en n intervalos de cada uno de ellos de longitud x, área x y m sub i. Mi punto medio es el i-enésimo subintervalo, como se puede apreciar en la fórmula de aquí. En este caso, la gráfica de la figura 3.13, la regla del punto medio aproximada entre el área del gráfico de la función de x y el eje x, sumando las áreas de los rectángulos con puntos medios. En este caso son estos los puntos medios que se encuentran allí, que son los puntos f de x. Un ejemplo del usar la regla del punto medio con m4 es utilizar la regla del punto al estimar integración de 1 a la 0 sobre x a la 2 de x utilizando los 4 subintervalos que compara el resultado del valor real del valor integral. La solución en este caso con el subintervalo de longitud del área de x es igual a 1 menos 0 sobre 4, que es igual a 1/4. Por lo tanto, los subintervalos están compuestos por, como aparece en la imagen de aquí, 0,1/4, 1/4, 1/2, cierro, otra coma, 1/2, 3/4, cierro y 3/4, 1. Los puntos medios de estos intervalos es 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 con el mismo denominador, lo cual nos da 18,38, 58 y 78. Por lo tanto, este es el resultado que nos origina ese tema del punto medio. Nosotros vamos a pasar entonces a la regla trapezoidal. La regla trapezoidal también podemos aproximar un valor integral definiendo utilizando los trapezoides en vez de los rectángulos. Ejemplo, la figura 3,14, el área abajo de la curva aproximada mediante los trapezoides en vez de los rectángulos. ¿Qué quiere decir eso? Los rectángulos simplemente nos daban los cortes de los cuadrados finos, mientras que los trapezoides nos van dando diagonal. En este caso vienen dando de esta manera. En la regla del trapezoide se estima las integraciones definidas utilizando trapezoides en vez de rectángulo para aproximar un área bajo una curva. Para comprender la forma final de la regla, consideramos que los trapezoides se muestran en la figura 3,4, x0, x1, x2, x3 del punto A al punto B.
Supongamos que la longitud de cada subintervalo está dado por un área de x por un área de x. En primer lugar, recordemos que el área del trapezoide con una altura y bases de longitud B1, B1, B sub I, como B2, B sub 2 está dado por un área de 1 medio de altura sobre base 1 más base 2. Esa área es igual al 12 de altura por B1 más B2. Veamos el primer trapezoide en la figura que se nos muestra a continuación. Allí simplemente se está haciendo el proceso de las áreas del trapezoide restante que se muestran en la pequeña fórmula, la consecuencia y la generalización del enunciado de esta regla. La regla del trapezoide, supongamos que f de x es continua en a, b por a, b. Supongamos que n, número entero positivo de área de x es igual a b menos a sobre n, o área de x es igual a b menos a por n. Supongamos que a, b se divide en n intervalos, cada uno de ellos con una longitud de área de x, área de x con puntos finales. En este caso, en P es igual a x, 0, x, 1 y x, n. P, x por 0, por 1, por 2 y así sucesivamente. Entonces esto se maneja con un tema de límites, como se puede apreciar en las figuras y en las gráficas. El trapezoide está a la izquierda, el rectangular, volumen medio, radio medio, está en la derecha, todas guiándonos con este proceso. Vamos a pasar directamente a las integrales impropias. Las integrales impropias nos van a hablar de integración de un intervalo infinito. ¿Cómo podemos definir un grupo de tipo f de x? ¿Cómo lo podemos integrar, calcular con razones de observación de comportamiento de esta integración media, en donde se sustituyen los valores? Ejemplo, aquí estamos nosotros tocando que la figura 3,17 se integra una función de intervalo infinito considerando el límite de la integral media en un límite superior que aumente su límite. En la definición vamos a suponer que función de x es continua en un intervalo de forma, abro corchetes, a, más infinito, cierro paréntesis, por, abro corchete, a, más infinito, cierro paréntesis. Entonces queda con el paréntesis, queda abierta hacia la derecha. Entonces la integración de sub infinito a la sub a es función de x, límite infinito de t a f de x, siempre que exista este límite. Entonces nosotros estamos haciendo una continuidad de un intervalo de la forma menos sub infinito, b, y entonces en cada caso, si el límite existe, se dice que la integral impropia converge. Si el límite no existe, se dice que la integral impropia diverge. Supongamos que función de x es continua en menos infinito más infinito y se encuentra abierta. Entonces ambas integrales divergen, ¿correcto? Vamos a hallar un ejemplo de un área. Determinando un área del gráfico de función de x es igual a 1 sobre x. Función de x es igual a 1 por x en el eje del intervalo 1, más infinito, quiere decir positivo, y 1, más infinitos, es finita o infinita. Solución: en primer lugar hacemos el dibujo como aparece en la gráfica de la región en cuestión, como se muestra en el siguiente gráfico. Allí nos da la función de x igual a 1 sobre x, la cual nos da una tendencia al infinito. Podemos hallar el área entre la curva de 1 sobre x. Podemos ver que el área de esta región está dada por a, función integral de infinito sub 1 sobre x de x. A es igual a 1 por infinito por 1 por x de funciones. Entonces tenemos
el siguiente resultado con unos límites. Se reescribe la integración impropia en un límite, se calcula la antiderivada, se evalúa la antiderivada y se evalúa el límite dando función positiva de infinito. En la misma cuestión del área se está aproximando este proceso al cálculo del volumen, donde nos da este proceso en una gráfica de 3D como se muestra en la imagen. Función de 1 sobre x, el sólido de la revolución puede generar girando un área infinita alrededor de la función de x. De la misma manera que el anterior se estaba hallando el área, se reescribe como un límite, se calcula la antiderivada y se evalúa la antiderivada. Lo único que va a cambiar es el proceso de el cálculo de la antiderivada. Lo demás todo está igual. En el inicio del capítulo se muestran unos ejemplos. Por ejemplo, en el tráfico de una ciudad se da la aproximación en estas funciones, se evalúa también la integral impropia en un intervalo infinito. En este caso es integración de 0 a la menos infinito, que sabemos que va en la parte inferior izquierda. El índice de la integral impropia converge y diverge. En este caso se indica si la integral impropia se muestra aquí una solución de dividir la integral. Todo este proceso se reescribe nuevamente el límite, se utiliza la integración, se evalúa la antiderivada. En esto están los ejemplos y como tal se da la regla de L'Hospital. Bueno, como se muestran en las siguientes gráficas, se está dando la función de x a la subinfinita y nosotros seguimos mostrando aquí la integración del discontinuo. Profe, le agradezco, me tome en cuenta, puede aumentar la nota. Este es mi video, profe. Muchísimas gracias.